Amados hermanos, que la paz de Dios esté colmando sus vidas, así como también la de cada uno de sus familias. En esta mañana tengo la bendición de compartir con usted una porción de lo que es el Padre Nuestro. Si usted se recuerda, con anterioridad ya platicamos sobre lo que es santificado sea tu nombre, así como también venga tu reino. En esta oportunidad vamos a tomar muy en cuenta la tercera petición, que es hágase tu voluntad. En Mateo 6:10 nos dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Claramente nos lo dice el Señor. El deseo de Él es que su voluntad se cumpla, así como en el cielo se cumpla en la tierra. Si observamos estas tres peticiones, están relacionadas con los intereses de Dios. Y por otro lado, las tres en sí forman un solo anhelo, como es establecer de forma absoluta el glorioso reino de Dios. Esta petición nos demanda que sea la voluntad de Dios y no la nuestra la que se cumpla. Fíjese que el Señor Jesús nos da un gran ejemplo a través de la palabra. Y vamos a ir a Lucas 22, 42. Si usted se recuerda cuando Él estaba en el monte de Getsemaní, en aquel momento en el cual se acercaba el momento más difícil por el cual tenía que pasar. Y en ese momento le dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mire qué lindo, qué precioso poder entender el significado de estas palabras. En ese momento de angustia, de dolor, el Señor sabía lo que tenía que pasar, pero no le importó tener que sufrir por causa suya y por causa mía. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que de esa misma manera tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Fíjese que esta petición tan sencilla es una de las cuales los cristianos más fallamos, porque siempre estamos queriendo hacer nuestra voluntad. Y si usted se da cuenta, nosotros fallamos. Usualmente amamos hacer las cosas a nuestra manera. Pero debemos de orarle al Señor con el propósito de que entendamos de que tenemos que hacer su voluntad. No es posible que nosotros querramos hacer las cosas a nuestra manera, sino que nos debemos de sujetar a la voluntad de Dios. Miren lo que nos dice Efesios 4:17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea que no debemos de ser insensatos, sino entender cuál es la voluntad de Dios. La cual, dice, implica una completa transformación de nuestra mente. O sea, usted tiene que ser renovado. Y nos lo dice la palabra en Romanos 12:2, que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En pocas palabras, Él nos está diciendo que debemos de renovar nuestro entendimiento. No puede ser de que nosotros estemos todavía con actitudes equivocadas, con actitudes erróneas, cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios. Fíjese que su eterna voluntad de Dios para nuestras vidas es que nosotros nos santifiquemos. ¿Entiende usted qué es santificarse? Fíjese que en 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si usted se recuerda, hay un pasaje que nos dice la palabra donde nos habla el Señor que dice, yo soy santo. Y nos advierte, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. O sea que el anhelo de Dios en medio de que nosotros hagamos su voluntad es que nosotros seamos santos. Yo sé que nos va a costar, nos cuesta, nos está costando, pero recuérdense que para Él no hay nada imposible. Entonces, todas estas son verdades en cuanto a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esta petición tiene un trasfondo que tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Las tres peticiones miran, dice, en tiempo donde finalmente su nombre será santificado por los hombres. Su reino vendrá a establecerse con gloria y poder.
y su voluntad se hará aquí en la tierra como en los cielos. Mire qué precioso es que nosotros podamos entenderlo. Ahora figúrese usted que para que nosotros podamos entender tenemos que saber qué pasos tengo que dar yo para poder hacer la voluntad de Dios. Y le voy a dar unos para que usted los tome muy en cuenta. Y quisiera pedirle que por favor ponga mucha atención. Fíjese que debemos de orar para que el reino de Dios se establezca mediante nuestra sumisión. Eso quiere decir que nos tenemos que volcar de lleno, ¿verdad?, buscando la presencia de Dios para que Él se pueda manifestar en nosotros. Entonces vamos a buscar nuestra sumisión a Él como obediencia a todas las leyes y ordenanzas del reino. Entonces vamos a orar para que Él reine y nos gobierne. Ponga atención, vamos a orar para que Él reine en nosotros y nos gobierne. Por otro lado, vamos a orar para que nos dejemos gobernar en todo por Él. O sea que usted tiene que estar sujeto a Él y de permitir, ¿verdad?, que Él sea el que nos gobierne, no que sea usted, ¿verdad?, porque de lo contrario no vamos a poderlo hacer. Dentro de las rogativas tenemos que decirle al Padre que nos capacite para hacer lo que a Él le agrade, porque esa es la voluntad de Él, que todo lo que nosotros hagamos le agrade a Él, que sea de satisfacción, que Él se sienta satisfecho de que nosotros como sus hijos estamos obedeciéndole, haciendo su voluntad. Y por otro lado, digámosle que nos dé esa gracia que es necesaria para el recto conocimiento de su voluntad y obediencia total. Yo le animo en este momento a que usted se sujete. Amado hermano, amada hermana, sujétese. Yo sé que si usted ama al Señor, usted lo va a hacer, porque a usted le agrada ser obediente a Él, a sabiendas de que van a haber tiempos preciosos en los cuales no solo vamos a agradarlo a Él, sino que Él va a permitir que sean tiempos de refrigerio en su vida. Vamos a orar pidiéndole al Señor que sea Él el que nos permita verdaderamente a través de esta gracia poder nosotros sujetarnos y hacer su voluntad. Amado Padre, yo te doy gracias por este tiempo precioso en el cual tú nos estás permitiendo que a través de estas enseñanzas podamos transmitirle a nuestros hermanos amados que ellos puedan aprender a sujetarse a ti, con el propósito, Padre, que no sea nuestra voluntad la que se manifieste o se haga, sino que sea la tuya. Pedimos, Padre, que tú nos reveles, que tú nos hables, Señor, que en los tiempos de comunión que tenemos contigo, tú nos muestres cuál es tu voluntad, qué pasos debemos de seguir con el propósito de agradarte. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te doy gracias, Padre amado, porque sé que en este momento tú estás oyendo, Señor, el anhelo de nuestro corazón, como yo sé que tú vas a manifestarte de gran manera con el propósito de que cada uno te glorifiquemos y podamos hacer tu voluntad y que el reino tuyo se establezca aquí en la tierra como en los cielos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Amén. Amén.